Bueno, una semana muy emotiva, ¿no? Para nosotros, para los argentinos, para los que habitamos este suelo, por lo de Malvinas, ¿no? Esta herida abierta que decíamos también en el contacto que tuvimos hace minutos nada más desde Ushuaia. Vamos a hablar de este tema a 40 años de una situación tan dramática para nuestro país. Estamos en el piso con Gustavo García, que es abogado, también docente universitario y trabaja en el tema Malvinas hace mucho tiempo. Gustavo, gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Estás trabajando desde hace mucho tiempo con este tema. ¿En cuánto ha transformado tu vida, Malvinas? Sé que lo has hecho desde muy joven, ¿no? Y prácticamente antes de empezar la carrera universitaria, ¿no? Cuando uno tomó contacto por primera vez, cuando una docente llevó a un veterano a la escuela, en un momento donde todavía no se hablaba mucho de Malvinas, claro. Estamos hablando 2000, 2001, ahí uno conoció que existió una guerra contada por sus protagonistas. En este caso eran dos pilotos de la Fuerza Aérea y parecía todo muy raro, ¿no? O sea, sí. Porque nadie nos había contado eso, ni nuestros padres, ni otros docentes tampoco. Entonces, bueno, uno a partir de ahí se fue metiendo un poco en la historia, empezó a buscar libros, no había mucho en esa época. Yo creo que recién a los 20 años empezó a haber una difusión, 20 años de la guerra, empezó a haber una difusión, sí. Y empezaron a aparecer algunos libros más. Y con el correr del tiempo, y bueno, ya es impresionante la cantidad de información que uno tiene. Yo me acuerdo en aquella época estar buscando el libro de Carballo, el famoso libro de Carballo, Halcones sobre Malvinas, que estaba agotado, ir a Buenos Aires a buscarlo. Bueno, y así uno fue tomando contacto, acercándose también a la agrupación de veteranos, que en aquella época todavía existían esos temores, digamos, sobre el veterano, ¿no? Muchos temores que vienen de la época de la desmalvinización. Sí. Y bueno, donde claramente ellos cuando los fuimos a visitar estaban allí en la Pasteur, se sorprendieron, pero nos recibieron, nos dieron información, nos contaron. Aparte había una necesidad, y hay una necesidad concreta de contarlo. Vamos a sumar a un amigo tuyo también, Carlos Pablo Agustín Quintana, licenciado en Relaciones Internacionales, nos visita, es miembro también como Gustavo de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Carlos, un gusto, un placer, gracias por estar. Hola, buenas tardes, un saludo a todos, sobre todo un saludo especial a Gus y gracias por invitarme. ¿En qué zona del país estás, Carlos? En Jujuy. Bien, estás trabajando hace tiempo desde allí, ¿no? Sí, exactamente, nacido y criado acá y bueno, ya trabajando en el ámbito de la docencia, tanto en la Universidad Católica de Santiago del Estero como en la Universidad de Ciencias Empresariales. Bien. ¿Qué es esto de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, que hacen un trabajo fantástico, Carlos? Bien, la red es un conjunto de investigadores, un grupo de investigadores, mejor dicho, que busca indagar la cuestión Malvinas desde diferentes ámbitos, no solo lo que es Malvinas desde la guerra, que es tal vez lo que más recordamos, sino Malvinas desde distintos ámbitos, desde lo histórico, lo económico, lo político, el cine, el género, etc. Hoy conformamos un grupo muy importante de investigadores a lo largo y ancho de este país que forman parte de la red, y la idea es tratar de llevar Malvinas al ámbito federal, o sea que cada provincia tenga un representante de la red y se indague en la cuestión Malvinas. Como le digo, no solo la guerra, que es uno de los puntos importantes de la cuestión Malvinas, sino también todo lo que conlleva la cuestión Malvinas. De hecho, a mí me pasaba muchas veces que dando clases, mis alumnos sobre Malvinas solo conocían lo que es la guerra, pero después no sabían por qué formaban parte de la Argentina o cuál era el contexto histórico por el cual habían formado parte de la Argentina, el contexto de la usurpación británica y los procesos diplomáticos que fueron surgiendo a lo largo y ancho a lo largo del tiempo, desde 1833 hasta la actualidad. A eso iba, lo importante de la historia, porque la guerra fue un capítulo más de algo que ya había sucedido en 1833. Por eso es importante conocer
la historia previa, Gustavo, ¿no? 1833. Claro. Bueno, ¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, en 1833 es el momento donde opera la ocupación, la usurpación británica de las islas, y es a partir del momento del cual, digamos, los argentinos somos desalojados de allí y empieza el largo camino de las reclamaciones diplomáticas. Argentina tenía una tradición, digamos, exceptuando la guerra, ¿no? De reclamaciones que siempre han sido pacíficas, hasta, bueno, incluso en 1945, donde aparece Naciones Unidas, Argentina introduce como una de las primeras cuestiones que discute en Naciones Unidas es el reclamo por Malvinas, o sea, siempre ha estado presente. Y bueno, no es un dato menor que es allí donde obtiene una gran victoria diplomática, que es la Resolución 2065, que de allí el nombre que tiene la red que conformamos con Pablo. Sí, la red federal, exacto. Claro, haciendo, digamos, o sea, donde el eje está sobre esa resolución, porque es el eje sobre el cual todavía se sigue negociando Malvinas o se sigue discutiendo Malvinas, que obviamente es un medio pacífico, ¿no? Por el cual, digamos, lo que se busca, como lo dice la resolución, es que las partes se sienten a negociar sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Carlos, la importancia geopolítica del Atlántico Sur, has trabajado con este tema. ¿Qué es lo que implica esta importancia geopolítica de Malvinas para el Atlántico? Bien, Malvinas es un punto estratégico no solo por lo que representa en cantidad de recursos económicos, tanto vitícolas, o sea, pesqueros, como hidrocarburíferos, también es en puerta de entrada, si se quiere, hacia la Antártida. Por ello Gran Bretaña está haciendo mucho hincapié en Malvinas como trampolín hacia la Antártida, y recordemos que el continente antártico es un continente que, si bien no pertenece a ningún país, sí existen reclamaciones territoriales. Argentina es uno de los países que reclama parte del territorio de la Antártida, junto con Chile, con Gran Bretaña y otros más. Y la característica principal de este continente es que no fue explotado económicamente, solo con fines científicos. Entonces, en un futuro no muy lejano, donde vemos que la escasez de ciertos recursos, como el agua o como el petróleo u otros más, se hace cada vez más evidente, la Antártida se vuelve muy interesante en ese sentido. Y de ahí Gran Bretaña, que tiene un foco muy importante en lo que es Malvinas, y refuerza esa presencia tanto política como militarmente. No hay que olvidarse que en las Islas Malvinas se encuentra la base militar británica más importante fuera del territorio británico, que es Mount Pleasant, que tiene capacidad para albergar a más de 3.000 efectivos y 100 aeronaves de combate, superando drásticamente las capacidades militares argentinas, más hasta decir. Sí. Gustavo, pienso en esto, ¿no? La democracia nos obliga a repensar fundamentalmente esta situación. ¿Qué han hecho los gobiernos en los últimos años atravesados por esta guerra y por esta situación bélica, bueno, tan impactante que ha sufrido la Argentina? ¿Ha habido desde la política acercamientos para esta negociación con Islas Malvinas, con la recuperación concreta? Claramente yo creo que la guerra cambia, digamos, el panorama diplomático. Yo creo que lo cambia para siempre, por lo menos hasta el día de hoy, no ha cambiado. En cuanto a la actitud británica, porque desde la Resolución 2065 del año 65 hasta la guerra hubo intentos o acercamientos, incluso algunos muy, muy fuertes, para que justamente se discuta la soberanía sobre las islas. Se habló de proyectos de condominio o administración conjunta. Ninguno avanzó, bueno, por cuestiones políticas tanto de Argentina como de Gran Bretaña. La guerra yo creo que viene a cambiar esa situación, y me parece que la política exterior argentina ha demostrado, digamos, una visión pendular según los gobiernos, los diferentes gobiernos democráticos que han ido pasando a lo largo del tiempo, entre el acercamiento hacia los isleños, como una forma de seducción, bueno, en la época de Menem se le llamaba la política de la seducción, sí. En la época de Macri también, el gobierno de Macri también, se habló de una vuelta a esa política de la seducción, que no funcionó claramente, a otra que es, digamos, diametralmente opuesta, es decir, bueno, mientras los británicos no se sienten a negociar la soberanía, no vamos a hacer o no vamos a demostrar ningún acercamiento hacia los isleños, porque bueno, era algo que la Argentina venía haciendo antes de la guerra, de hecho del 71,
El año pasado se cumplieron 50 años del Acuerdo de Comunicaciones, donde Argentina, como un gesto importante, contribuyó al sostenimiento de las islas, le brindó la posibilidad a los isleños de poder educarse en Argentina, recibir salud en Argentina. Gas del Estado y YPF tuvieron presencia en las islas, se construyó una pista de aterrizaje que fue muy importante. O sea, todo lo que los británicos no hacían en Malvinas, claro. Porque obviamente tenía un costo económico muy grande, Argentina lo hizo a partir del año 71 y hasta el 82. Ya después del 82, claramente, por mucho de lo que decía también Carlos, la importancia estratégica que los británicos se dan cuenta que tienen las islas, esto en realidad ya lo venían discutiendo desde el 75 prácticamente, más o menos, por eso no negociaban, va a cambiar, ¿no? Se va a establecer esta base militar que, como decía Carlos, es una de las más importantes que tiene la OTAN en el Atlántico Sur, no solamente Gran Bretaña. Y bueno, se le va a dar la ciudadanía plena a los isleños, algo que también se les negó históricamente, en ciudadanos de segunda. Se va a dictar o aprobar una constitución y hoy se están hablando de otros proyectos que son incluso mucho más ambiciosos y que ponen un poco en tela de juicio, digamos, las capacidades que tiene la Argentina para no solamente negociar la soberanía de Malvinas, sino también proyectar sus derechos hacia la Antártida. Entonces, capaz que Carlos también sepa el tema de la instalación de esta base naval, de lo que se está hablando en Malvinas, para brindar servicios logísticos a otros países. Ese dato, Carlos, sí, es muy interesante detallarlo, sí. Sí, exactamente. De hecho, en las Islas Malvinas se está procediendo a la construcción de un centro logístico junto con un puerto para brindar apoyo a las operaciones en Antártida. Paradójicamente, Argentina también tiene un proyecto similar en la isla de Tierra del Fuego, pero que debido a los vaivenes de la política nacional nunca pudo llegar a buen puerto. Recién ahora se está volviendo a tratar de impulsar. Pero mientras tanto nosotros ya vamos perdiendo terreno en ese sentido con el Reino Unido, pese a que tenemos la ciudad más austral, claro, geográficamente, y es mucho más fácil el acceso desde Tierra del Fuego hacia la Antártida que desde Malvinas. Pero bueno, los vaivenes de la política nacional generan esta problemática. Mientras tanto, los británicos quieren transformar a Malvinas como un punto logístico fundamental para sus operaciones antárticas, pero también para las operaciones antárticas de otros países. Y eso es donde Argentina va perdiendo capacidad de influencia hacia el resto de los países de la región. Bien. Para cerrar, Gustavo y Carlos, les pido apreciaciones personales en torno a lo que viene, ¿no? A estos 40 años, las reflexiones que debemos hacernos. ¿Qué es lo que se les viene a la mente, al corazón, con este nuevo aniversario, con estos 40 años de Malvinas? Gustavo. Bueno, a mí me parece que, digamos, la discusión real o, digamos, una discusión sensata sobre Malvinas debe incluir un montón de aspectos. Primero, convencernos o discutir los argentinos hacia adentro si consideramos que las Malvinas son argentinas y si son importantes para la Argentina. Porque esa es una discusión que por ahí no se da. Menor, sí, es verdad. Y hay sectores de la sociedad que no están de acuerdo en seguir con este reclamo. Parece que si nosotros como punto de partida no estamos de acuerdo, no estamos convencidos de que las Malvinas tienen que ser argentinas o que son argentinas, bueno, ese es un punto de vista o punto de partida que hay que reforzarlo. Y a partir de ahí, bueno, fortalecer otras políticas. No solamente, digamos, Malvinas es el 2 de abril, sino también abarca otra serie de temáticas, como me parece a mí, el tema de defensa, el tema de política exterior, ¿sí? Tratar de discutir, digamos, o llegar a la elaboración de política exterior, digamos, que tenga en cuenta el contexto internacional que estamos viviendo y que se adapte a las oportunidades que ese contexto internacional nos da. Me parece que eso es fundamental. Bien. ¿Carlos? Bien, siguiendo con lo que decía Gustavo, creo que es importante la necesidad de una madurez política por parte de Argentina, sobre todo en torno a la política exterior. Sin una política exterior seria y coherente, Malvinas se va a alejar de forma significativa. Otra de las cuestiones, y también retomando lo que decía Gustavo, la necesidad de malvinizar. Desde el 82 hasta los 90 era política de Estado el desmalvinizar. Entonces eso llevó a que mucha gente ignorara lo que es la cuestión Malvinas y hasta el día de hoy se ven esas consecuencias. Por eso es importante que Malvinas se aborde desde diferentes ámbitos, el político, el económico y el educativo.
De ahí la tarea que busca la red de concientizar sobre la cuestión Malvinas, no solo desde el punto de la guerra, sino todos los ámbitos que conlleva Malvinas, Bien. básicamente. Gracias por el tiempo, Carlos. Gustavo, agradecerte la predisposición como siempre, porque a través de esto, ¿no?, de masificar el mensaje y la educación, que es lo que los dos hacen continuamente, la historia va a empezar a cambiar. Gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa Muchas gracias a ustedes. y ya venimos.